Hola, ¿qué tal? Estamos otra vez en el comentario positivo, esta vez continuando con nuestra serie de biografías de personas, de cristianos que hicieron historia, que hicieron algo que, bueno, que trascendió. Y bueno, la vez pasada hablábamos del respecto de los autores de la Biblia, la traducción Reina Valera. Y bueno, vimos que Cipriano y Casiodoro, bueno, uno estaba en una posición en la cual apoyaba las ideas de Juan Calvino y el otro no, a pesar de que la Biblia se llama Reina Valera, cada uno de los dos tenía una visión teológica distinta. Y hoy vamos a hablar de ese Juan Calvino. ¿Quién fue Juan Calvino? ¿De dónde era? ¿Cuándo nació? Y bueno, vamos a aprender de su vida, porque es un hombre que también dejó huella y dejó historia. Bueno, pues Juan Calvino, Johann Calvin, castellanizado como Juan Calvino, nació el 10 de julio de 1509 y falleció el 27 de mayo de 1564. Fue un teólogo y reformador protestante, nació en la ciudad de Noyon, en Francia. Fue educado en un ambiente católico. Desde la infancia expresó su gran talento para el estudio y sobre todo para los estudios religiosos. Por ello, sus incipientes aprendizajes los realizó alineados a la carrera eclesiástica. Cursó estudios de teología, humanidades y derecho. O sea, era un hombre que no solamente estaba preparado en la teología cristiana o la teología principalmente, sino que también conocía de humanidades y derecho. Vemos algo parecido como con Pablo, Saulo de Tarso, que él obviamente, lo vemos en la palabra, que él estudió bastante, él era un hombre muy preparado, y lo vemos hablando con filósofos epicúreos y estoicos en Atenas, y él decía que se ponía en los pies en los zapatos, digamos, en los zapatos de cada persona. O sea, él veía su forma de vivir, su por qué pensaba como pensaba la gente, y de ahí los llevaba a los pies de Cristo. Entonces vemos que Calvino era un hombre también muy estudiado. Estas dos últimas carreras fue por disposición de su padre, que lo envió a la Universidad de París. Su padre no estaba conforme con los gustos por la teología de Calvino. A pesar de ello, Calvino estudió teología en el Colegio de la Marche, distinguido centro donde estudiaron otros personajes coetáneos importantes como Erasmo de Rotterdam. Luego consigue doctorarse en Derecho en la Universidad de Orleans. Su estancia en los claustros universitarios fueron clave porque cultivaron todas sus ideas humanistas y reformadoras. Poco más de 20 años, Calvino abandonó el catolicismo. Ya tenía poquito más de 20 años cuando él deja el catolicismo y se empieza a manifestar como protestante. Algo que me gustaría subrayar es que precisamente en aquellos tiempos la Iglesia Católica tenía prohibido a las personas normales, comunes, que podían leer la Biblia, y decían que era un pecado leerla. Entonces vemos que los que iniciaron el movimiento protestante, por lo regular, fueron personas que vivieron en el cristianismo, que en el catolicismo, pero de alguna manera fueron monjes o sacerdotes, los que leían la Biblia y que se daban cuenta que lo que decía la Biblia no era lo que se vivía en esa iglesia. Entonces vemos que Calvino pues le llegó ese gusanito tras indagar las concepciones y postulados de Martín Lutero, que se centraban en resumidas cuentas en la negación de la autoridad de la Iglesia romana, la importancia fundamental de la Biblia y la consecución de la salvación a través de la fe y no de las obras, cosa que hemos siempre subrayado aquí, que es principalmente mi fe y no mis obras, mi forma de caminar y no mis obras, mi transformación de vida y no mis obras. En esa época, y bueno, principalmente primero las obras antes que los dones, en el aspecto de una vez que yo creo y soy transformado. En esa época Calvino asistió a un discurso pronunciado por el rector Nicolás Cop a favor de la tesis de Lutero. En ese momento, primero marcó un momento decisivo en su conversión total, y segundo, provocó un escándalo que obligó al rector a dejar París y refugiarse en Basilea, Suiza. Juan, inquietado por la situación, decide contactar a Cop y forma la decisión de ir a Basilea.
para reunirse con él. Allí, con los conocimientos compartidos por Calvino, comienza a redactar su obra, La institución de la religión cristiana, publicada en latín en 1536. Esta obra, que alcanzaría enseguida una gran difusión, está conformada por 4 libros. En ella exponía los tratados sobre la fe reformada y expresó su visión propia del protestantismo. Juan Calvino tuvo un encuentro con el reformador ginebrino Guillaume Farel. Él le convenció que se estableciera en Ginebra, en donde había una creciente comunidad protestante y podría desempeñarse como guía espiritual, pero también se experimentaba una situación teológica tensa, agravada por la situación política. Vivió 2 años en Ginebra, donde sentó las bases de la doctrina reformada, por medio de la influencia que tenía y su predicación. Gran cantidad de clérigos abandonaron el catolicismo y se convirtieron entonces al protestantismo. Sin embargo, tuvo problemas con las autoridades por el excesivo rigor moral que había impuesto a sus habitantes. Esto me recuerda que hay la iglesia donde yo nací espiritualmente ha sido muy criticada históricamente porque al principio era muy rigurosa en cuanto al discipulado y a la forma de vivir conforme a los estatutos de la misma. Ya en 1541 los ginebrinos volvieron a pedir su presencia y esta vez Calvino, además de predicar e influir en las costumbres, asumió un verdadero poder político. Aunque mantuvo formalmente las instituciones tradicionales, estableció un control estricto sobre la vida pública de los habitantes, basado en la asimilación de la comunidad religiosa y comunidad civil. De este modo estableció un consorcio de ancianos y pastores para vigilar y reprimir las conductas y adaptarlas estrictamente a la religión protestante. Por ejemplo, se prohibió y se persiguió el adulterio, la fornicación, el juego, la bebida, el baile y las canciones obscenas. Se hizo inexcusable la inasistencia a los servicios religiosos y fue intolerante con lo que consideraba que las personas que consideraba herejes. Por otro lado, los templos se caracterizaban por ser extremadamente austeros. No había altares, santos, velas y órganos. Justo cuando la identidad reformada se eleva en Zúrich, las guerras religiosas desencadenaron en el asesinato de Zwinglio y volvieron a imponer el catolicismo. La muerte de Ulrico Zwinglio en 1531 convirtió a Calvino en el principal dirigente del protestantismo europeo, capaz de hacer frente a una contrarreforma católica. El calvinismo superó pronto en influencia al luteranismo, más arraigado en el norte de Alemania y en los países escandinavos. El calvinismo tuvo mayor influencia en Suiza y en Holanda, y dio pie a la creación de otros grupos religiosos como los hugonotes franceses, los presbiterianos escoceses o los puritanos ingleses, de los cuales pues ya les hablaré en otras oportunidades. Y otras comunidades importantes de tendencia calvinista surgieron en países como Hungría, Polonia y Alemania. Calvino se opuso persistentemente en la fusión de las iglesias reformadas de corte calvinista con las de corte luterana, tomando como motivo sus diferencias teológicas. Entre estas se destacó la doctrina de la predestinación. Ya también les explicaremos, creo que ya lo hemos tocado un poquito en temas de teología en este canal, pero vamos a tener un estudio al respecto. Calvino opinó que Dios ha decidido de antemano quiénes serán salvos y quiénes no. Ahora, en este momento, yo me reservo mi opinión, como siempre. Ustedes saben que yo normalmente solamente expongo en este espacio de la vida de personas que dejaron huella en el cristianismo y me reservo mis puntos de vista que pueden ser en ocasiones contrarios a lo que habla esta persona, este hermano que pues trascendió por alguna razón y por ello hablamos de él. Independientemente de su comportamiento en la vida, el hombre se salva si ha sido elegido para ese destino por Dios, y las buenas obras no tendrán cambios relevantes a ese respecto, sino una conducta también prevista por el Creador. Esto es lo que ya he explicado, pues se puede hablar de lo que es la doctrina de la predestinación. Para que quede claro, se los repito, independientemente del comportamiento en la vida, el hombre se salva si ha sido elegido para ese destino por Dios, y las buenas obras no tendrán cambios relevantes en este aspecto, sino una conducta también prevista por el Creador. Aunque él era más joven
de la primera generación de reformadores, él fue el más joven, la influencia de Calvino fue muy marcada en los grupos protestantes y evangélicos. En el momento de su conversión, la reforma ya tenía más de una década de antigüedad y el movimiento reformista ya estaba en marcha con Zwinglio y Bullinger en Zúrich, así como otras ciudades suizas. Una de las frases de Juan Calvino muy conocidas es: nadie está excluido de pedir a Dios. La puerta de la salvación está en abierta para todos los hombres. Bueno, continuemos. En el ocaso de su vida, logró convertirse en una voz dominante internacional de la teología reformada. Ahora, es necesario aclarar que no fue el fundador de la Reforma y mucho menos fue el único líder de la misma. Aún así, la influencia que él tuvo dentro de la Reforma no fue accidental, como hoy podríamos decir. Fue el resultado de sus enormes capacidades para explicar, defender y publicar los postulados, tratados y compendios de la nueva religión protestante. O sea, él tenía una facilidad innata de palabra para poder explicar todo lo nuevo, que no era tan nuevo porque obviamente estamos hablando del inicio o más bien de la Reforma. Fue que muchas personas se fueron hacia el cristianismo y dejaron el catolicismo, la iglesia tradicional. Enfermo y exhausto por su acelerada vida como predicador, profesor, escritor y redactor de cartas, Juan Calvino muere el 27 de mayo de 1564 y fue sepultado en el cementerio de Plain-Palais. Bueno, pues esta es la historia y la vida de Juan Calvino. Y bueno, vemos que fue un hombre que fue ciertamente muy usado por el Señor Espíritu Santo, pero también ciertamente muy estricto. Yo me atrevería a decir que precisamente por también la enseñanza de la salvación, la predestinación para la salvación, pues es lo que ha llevado muchas veces a que haya hoy la mentalidad de la hipergracia, en donde ya no importa qué haga, al fin yo ya soy salvo. Una vez salvo, siempre salvo. Esa es la mentalidad. Ahora, pero vemos que contrastaba con su forma de llevar la iglesia, porque él tenía prohibido muchas cosas dentro de la iglesia, y de hecho en su poder político, bueno, pues llevó leyes que prohibían estrictamente muchas cosas que para nuestro Dios es pecado. Entonces vemos que sí hay un contraste, y por lo tanto, pues obviamente él, aún hablando de la predestinación, no puede llamarse precursor de la hipergracia. Y bueno, pues esta es la biografía de Juan Calvino. Nos veremos la siguiente semana en otra biografía de otro de los héroes de la fe que hicieron historia. Pues de antemano, muchas gracias. Estamos aquí la siguiente semana. Espero que una vez más haya sido de bendición para tu vida. Te pido que por favor me regales un like, que compartas para que otros puedan también tener este conocimiento. Y bueno, si me puedes regalar un comentario en la caja de comentarios, pues te lo voy a agradecer mucho. Y bueno, pues que Dios te bendiga. Bye.